A una muerte digna. ADN 40. Bueno, la voluntad anticipada se realiza ante notario público y justamente hoy nos acompaña y le damos las gracias por hacerlo José Antonio Manzanero Escutia, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Manuel, buenos días. Mónica, gracias, buenos días. Muy buenos días. Es muy complicado, no se habla del tema, no hay una cultura. ¿Qué es lo que pasa en este asunto y cómo es que hay que ir quitando los tabús que lo rodean para empezar a hablar de la voluntad anticipada? Justamente, fíjate, Manuel, Mónica, yo lo entiendo como un tema de cultura. Así como tampoco hay mucha gente que haya otorgado testamento, gente que no está asegurada, gente que no tiene conocimiento de qué es la voluntad anticipada. Como bien decía Mónica, la gente lo asocia como que es una forma de eutanasia. No, no es así. Al contrario, una persona somete a través de una expresión de voluntad, decir quiero o no que prolonguen mi vida con tratamientos médicos cuando me encuentro ya en una etapa terminal. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia estriba en que yo no voy a buscar que me ayuden a morir o a bien morir. La diferencia estriba en muerte cerebral. O sea, cuando tú tuviste un accidente, que esta es una parte, discúlpeme que lo interrumpa, pero esta es una parte muy importante, porque esto no es, increíblemente las cifras oficiales hablan de que la mayoría de los que han hecho hasta el día de hoy la voluntad anticipada están entre los 60 y los 75 años, cuando no es un tema de adultos mayores, es un tema. Yo, por ejemplo, hice mi voluntad anticipada hace 4 años. Tú podrías hacerla de una vez porque el día de mañana, tocamos madera, tienes un accidente, quedas con una muerte cerebral y tu mujer o tus padres tendrían que tomar la decisión si desconectarte y darte una muerte digna. No tenerte 8, 10, 20 años con una muerte cerebral que no tiene marcha atrás. Entonces es tomar una decisión, también evitándole a la familia el dolor de tener que tomarla y además los gastos que son impagables. Eventualmente un seguro de vida no te va a cubrir, por muy amplio que este sea, una muerte cerebral, luego de un accidente, luego de un infarto cerebral, ¿no? Y justo esto pasa igual que en el testamento. ¿Cuándo hay que hacer testamento? No cuando estoy a punto de una intervención o cuando es un accidente. Es cuando tengo la capacidad y la mente clara de saber qué quiero que pase con mi patrimonio a mi muerte. Si quiero o no que prolonguen a base de un tratamiento médico mi vida o no, cuando estoy consciente de ello. Y es por esto que justamente de los más de 10.900 casos de voluntad anticipada otorgados en los últimos 10 años, el 75% se ha hecho ante notario público, al menos en la Ciudad de México. ¿Por qué hay que hacerlo ante notario público? No hay que hacerlo ante notario. Hay dos alternativas. Puede hacerse ante notario o bien ante la institución de salud pública o privada en la que una persona esté internada. El ideal es justo, como dice usted, Mónica, hacerlo ante notario cuando estoy consciente, estoy tranquilo y lo debo de hacer. Porque queda fe, queda testimonio y hay quien da ese... Definitivamente, esa es la labor del notario público, dar fe de los actos y hechos que ante nuestra fe suceden. De tal manera que el hacerlo ante notario público hace que usted nombre a un representante, a un sustituto, ante testigos. Inclusive hay campañas muy importantes en Ciudad de México para abatir el costo. Fíjense ustedes, el costo normal es de 2.400 pesos. Normalmente los meses de marzo y abril se reduce a 1.200 pesos. Pero justo es que el ser humano y en particular el mexicano no somos previsores. No tenemos ni testamento, ni documento de voluntad anticipada, ni estamos Pensamos asegurados. Que la muerte le pasa a otros. A todos menos a uno. Esa es la verdad. Y no se habla, como si el no hablarlo hiciera que no ocurriera que no fuera nunca, a suceder, definitivamente. Claro. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando entra en operación, digamos, por decirlo de alguna manera, la voluntad anticipada? Es decir, alguien ya tiene una muerte cerebral o tiene una situación que solo le va a permitir seguir vivo con vida asistida. ¿Qué ocurre? Justo es la misión fundamental del representante, hacer que se cumpla lo que yo dicté en mi voluntad anticipada acerca de ser sometido o no a tratamientos médicos que prolonguen la vida, inclusive llegado el deceso del sujeto, si hay o no trasplante de órganos, que es otra disposición muy importante que puede contener este documento. Entonces es la responsabilidad del representante o en su caso su sustituto que han aceptado el cargo para poder cumplir lo que yo dicté en un acto de voluntad anticipada. Entonces esa voluntad anticipada puede ser tan amplia o tan acotada como lo defina la persona. En términos de lo que establece la ley, que no hay que confundirlo con un acto de última voluntad, no tiene que ver con un testamento. Con el testamento yo dispongo de mis bienes, cumplo con derechos y obligaciones para después de mi muerte. Esto tiene que ver con someterme o no a un procedimiento médico
médico para que se prolongue o no mi vida en ese orden de ideas, nada más. Y desde luego, si a mi falta, se disponen de los órganos que yo haya dispuesto de esta manera. Ahora, este documento se puede hacer ya sea cuando uno se encuentra en cabal salud, Completamente. o cuando uno ya se encuentra hospitalizado y con algún tipo de riesgo, también puede acudir el notario o puede llamar a un notario. Naturalmente, porque fíjese, para poder otorgar ese acto hay que ser mayor de edad, tener capacidad de ejercicio más de 18 años, estar plenos facultades mentales. Si estoy sometido a algún procedimiento de drogas, de sedantes, a lo mejor no puedo manifestar mi voluntad, e inclusive se dé el caso que se otorgue en el propio centro hospitalario, público o privado. ¿Qué tan complicado o tan fácil sería instrumentar esto? Ya lo ha dicho Olga Sánchez Cordero, lo decía Mónica, esto lo que se busca es que sea un tema nacional. Hoy no está a nivel país, está en la Ciudad de México, pero no está en todo el país. ¿Qué tan sencillo sería instrumentarlo? Sería, desde luego, un elemento de voluntad política, en donde las legislaturas de las entidades que no cuentan con esta normatividad la puedan adoptar, la puedan aplicar. Quizá, como bien dicen ustedes, no ha habido una divulgación plena y adecuada de esto. Parece mentira, si hacemos simplemente un porcentaje de 10.900 casos en 10 años Ciudad de México, son, imagínense, 700 y tantas operaciones al mes. Sí. Ya vemos en la Ciudad de México 248 notarios. No hacemos más que el 0.25 de un acto jurídico a los notarios. Claro. Entonces no hay divulgación, no hay conocimiento, no hay una cabal comprensión de lo que esto y la ventaja que representa, y estimo muy prudente que justamente esta propuesta que hace la notaria y ministra en retiro, Olga Cordero, quien por cierto hoy cumpleaños, felicidades, es su cumpleaños, suena y es como un proceso muy interesante, adecuado, y además de un derecho humano de la gente, de tenerlo presente y saberlo cómo instrumentar, además a un bajo costo muy, muy razonable. Muy bien, pues ahí está. Yo creo que es muy importante, sí, hablar mucho más del tema. Claro. Es importante hablar de la muerte porque a todos nos va a llegar antes o después. Y es importante prever lo que de repente la familia no se encuentra en posibilidades de querer decidir, ¿no? Más allá de los bienes, es de la vida propia, de la dignidad del bien morir. Sobre todo eso, hace un énfasis muy especial la exposición de motivos y la propia ley en eso, respetar la dignidad humana de quien hace este acto de voluntad anticipada. Pues sigamos hablando del tema entonces. Cómo no. Gracias, muchas gracias. Manuel, Mónica, gracias. Muy buenos días. Y nosotros nos devolvemos a la otra parte del mundo con información internacional en espera de la conferencia de prensa que realizarán Vladimir Putin y Donald Trump en Helsinki. Hacemos una primera escala en Cuba.